¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video, en este su canal de terror. En esta ocasión te voy a presentar una historia que nos hizo llegar un suscriptor desde el estado de Veracruz, México, el señor Francisco Medina. El rastro. Soy arquitecto de profesión. Tengo 35 años de edad. Te relataré algunos acontecimientos que me tocó vivir hace algún tiempo. En aquellos días aún estaba cursando los últimos meses de la universidad. Siempre fui un muchacho algo alocado, y a decir verdad desde muy joven solía tomarme mis copas de vez en cuando. Tenía algunos amigos que eran foráneos, cursaban la universidad conmigo en el estado de Oaxaca. En aquel tiempo, si bien era muy dedicado, y procuraba mucho mis estudios, también era de los que junto a mis amigos, cada fin de semana nos gustaba salir a pueblos cercanos de la sierra, a disfrutar de las fiestas donde muchas veces se ponían mejor que en la misma ciudad. En una de esas tantas salidas, conocimos a un grupo de amigos que desean venir del estado de Veracruz, lugar donde años más tarde terminaría yo haciendo mi vida. Oaxaca es bien sabido que es un lugar rico en gastronomía y zonas boscosas muy visitadas por turistas. Al mismo tiempo que yo estudiaba, también trabajaba en una ferretería, esto por las tardes con Don Filo, así se llamaba el dueño de ella, un señor que desde que comencé la universidad me había ofrecido trabajar con él. Don Filo era un señor algo mayor, que desde que lo conocí tenía costumbres un poco extrañas, aunque si bien era de creencias católicas, asistiendo a misa y reuniones religiosas, también tenía ciertas costumbres que se me hacían un poco raras. Cada año lo visitaban unos parientes de la ciudad de Catemaco, Veracruz. Eran personas agradables y muy amables, siempre bastante atentos con Don Filo. Cerca del pueblo donde vivíamos, existía una hacienda, a la que normalmente se acudía para reuniones de bailes, retiros espirituales y cosas por el estilo. Mis amigos y yo comúnmente visitábamos esta hacienda cuando llegaban las clausuras o graduaciones escolares en cada mes de junio y julio de cada año. En una de las tantas graduaciones que viví en mi estancia en Oaxaca, recuerdo bien una de ellas, días antes de la celebración de una de las hermanas de un amigo. Nos preparábamos para vivirla en grande. Compramos refrescos, bebidas y mucha botana. El lugar donde estaba la hacienda era un poco retirado, por lo cual debíamos conseguir alguna camioneta para ir con más tranquilidad, ya que el término de la fiesta era muy común, que fuera muy altas horas de la madrugada. Iríamos 3 amigos a dicha celebración, Damián, Lupe y yo. Al principio de todo teníamos pensado llevar cada uno a una amiga, pero al final decidimos que sería mejor que fuéramos solos, y así disfrutar mejor de la fiesta, no tener ningún inconveniente así, en poder conocer a nuevas chicas de aquel lugar. Lo típico que piensa uno a esa edad, diversión y conocer a más gente. Para esto el día de la graduación comenzó como un día lluvioso y muy frío. Aún así nosotros ya teníamos nuestros planes. Como pudimos habíamos conseguido una vieja camioneta de batea que el papá de Damián nos había prestado. Si bien no era la gran cosa, lo importante era que ya no tendríamos que caminar. Una gran ventaja en aquel momento. Se llegó la tarde y para esto los familiares de la hermana de mi amigo ya se habían adelantado desde muy temprano para poder arreglar todo para la comida, la misa y todo lo demás. A eso de las 5 de la tarde partimos rumbo a la hacienda. Quiero hacer mención que este camino es muy estrecho, solo de 2 carriles, al igual que muy denso por las milpas y la caña de los sembradíos, que en esa época del año tenían las parcelas de sus alrededores, por lo que aquel camino se hacía más peligroso, ya que aparte de eso era una carretera con bastantes curvas. Lupe era el que iba manejando, era un tipo de fiar, si bien era sabido que le gustaba echarse sus copas, nunca lo veías borracho. Siempre sabía ponerse un límite, siendo muy responsable a la hora de manejar.
Damián no tenía mucha experiencia al volante, por lo que había preferido darle la responsabilidad a Lupe. Yo, como toda mi vida, siempre prefería llevar un perfil bajo y disfrutar de todo sin ninguna responsabilidad. Adentrándonos en aquel camino, íbamos platicando y planeando todo lo que haríamos, hasta lo que nos podríamos topar en el baile esa noche. Sabíamos bien que los tres, se puede decir, que teníamos pareja. La verdad, siempre estábamos dispuestos a tener una aventura. Seguimos el camino destapando alguno que otro bote de cerveza para amenizar el viaje. Entre plática y plática, llegamos a la hacienda sin ningún contratiempo. Ya estando en el lugar, como en toda reunión, comenzamos a saludar a cuanto conocido veíamos. La joven de la graduación se divertía atendiendo a sus invitados junto con sus padres, que no era una familia adinerada, pero que con muchos sacrificios se habían esforzado por darle a su hija una fiesta decente, haciéndolo todo en grande. Había norteños, mariachis y hasta marimba. Damián y Lupe, por su parte, se habían apartado un poco de mí para saludar a sus amigos que hacía tiempo no veían. Por mi parte, yo me encontraba sentado comiendo un poco de chilatole de cabrito. Se me acercó el papá de la festejada y me pidió que si por favor lo ayudaba a traer unas bolsas de hielo que tenía en la parte de atrás de la hacienda, pues contaba con algunas pequeñas bodegas en la parte de atrás, donde se solían guardar alimentos y medicamentos para el ganado que ahí vendían. Aún más atrás de aquel terreno, tenían unas cuantas reses y un pequeño rastro, donde tenían algunos refrigeradores de gran tamaño, donde ponían la carne. Ahí fue donde supuse que estaría el hielo, y en efecto nos dirigimos hasta ese lugar, donde el papá de mi amigo tomó un trozo de madera, y forzando un poco la puerta, ésta se abrió. Me dijo que entrara con él, y que por nada del mundo tocara o volteara a ver más allá, de donde él pisaba. Yo, algo nervioso y sacado de onda, le obedecí. Dentro del lugar había varias reses colgadas en refrigeración, pero hasta más adentro estaba lo que parecía ser un refrigerador, como en forma de ropero, de donde don Oscar tomó unos bloques de hielo, dándome uno a mí, y salimos de aquel lugar sin mayor problema. Me dijo que no dijera nada de dónde habíamos tomado el hielo, con una sonrisa en la cara. Yo solo le dije que no se preocupara, que todo quedaría en secreto conmigo, dándole una pequeña palmada en la espalda. En fin, que regresamos al salón para seguir disfrutando de la fiesta. Al volver noté que ya había más gente que cuando habíamos llegado. Me volví a sentar y a terminar lo que estaba comiendo. Conforme pasaba la tarde llegaban más invitados. Con esto veía con emoción que había muchas muchachas que no conocía. Se acercaba la noche, y para esto Damián y Lupe ya andaban en sus cosas tratando de ligar con alguna de las tantas chicas que se encontraban en aquel lugar. Yo por mi parte me había entretenido un poco con uno de los padrinos de la hermana de mi amigo. Ya estaba bastante pasado de copas, y sabrán que el platicar con un señor ya borracho es cuestión de horas. Cuando éste se levantó al baño, aproveché para retirarme rápidamente de ahí e ir a buscar a Damián para que me diera un cigarro. Lo encontré y vi con algo de burla que ya andaba algo tomado, como también que estaba con una mujer algo mayor para nuestra edad, pero era conocido que a él siempre le habían gustado mayores. Le pedí el cigarro y le dije al oído que estaría fuera para cualquier cosa. Salí a fumarme el cigarro. Ya estaba anocheciendo. A unos cuantos metros de mí, pude ver que se encontraba un grupo de muchachas que se veía estaban tomando cerveza. Eran más grandes que yo, tal vez de algunos 25 más o menos, pero esto no impedía que me sintiera con cierta curiosidad hacia ellas. Apagué mi cigarro y me acerqué, con el pretexto de buscar un encendedor. Les di las buenas noches, y éstas amablemente me respondieron. Una de ellas rápidamente me preguntó por mi nombre y que de dónde era, ofreciéndome una cerveza, y la acepté con gusto. Comenzamos a platicar. Ellas decían ser de Veracruz, pero que por la amiga de uno de los familiares de Damián habían sido invitadas. Así pasamos un buen rato, cuando de pronto Naila, una de las chicas ahí presentes, me tomó del brazo y me apartó un poco de las demás. Me pidió un cigarro y mencionó que quería platicar un poco más en privado. Le dije que no tenía, pero que me esperara un momento, que iría a conseguir unos. Me dirigí adentro del salón y le pedí a Damián que me diera otros 2 cigarros.
Encendí uno y salí a encontrar a Naila, dándole el cigarro y de nuevo comenzamos a platicar. Me contó que venía de Pánuco, Veracruz, que estaba de paseo con algunos vecinos y que por azares del destino había llegado a esa fiesta sin conocer a nadie. Le comenté que yo conocía la festejada por parte de mi amigo. Entre tema y tema estuvimos platicando bastante rato. Ya era de noche y de pronto comenzó a brisar. Nos metimos hacia donde había un techado, cuando de momento esta chica me ofreció algo que me sacó de onda por completo. Vi que de entre su bolsa sacaba una pequeña bolsita de lo que parecía ser marihuana. Esta sin ningún tapujo me dijo que si no quería fumar una poca, que si no sabía de un lugar más privado para poder hacerlo. La verdad, yo alguna vez ya había probado la hierba, pero sinceramente no me habían quedado ganas de volver a hacerlo. Aún así, dentro de mí, pensé, creo yo, que como todo hombre eso iría más allá de solo ir a fumar. Entonces me acordé del pequeño rastro en la parte de atrás de la hacienda, donde por la tarde había ido a sacar hielo con don Oscar. No lo pensé dos veces en llevarla hacia allá. La tomé de la mano y nos dirigimos al lugar. Le advertí que sería un lugar sumamente frío, pero con una sonrisa sarcástica me respondió: «No te preocupes, ahorita nosotros nos ocupamos de calentarlo un poco». Palabras que me motivaron más en seguir con lo pensado, sin importar que entre mí yo sabía que no era buena idea entrar a ese lugar, pero quise tomar aún así el riesgo porque sabía que valdría la pena. Nos dirigimos hacia aquel lugar con cautela, tratando de que nadie nos viera o sospechara. Llegamos y tal cual para entrar como don Oscar, tuve que forzar un poco la puerta y poder abrir. Al abrirse la chica se asustó un poco por obvias razones, pues era bastante grotesco ver que ahí había reses colgadas y que en efecto era un rastro. Pero yo traté de hacerla sentir en confianza, diciéndole que no pasaba nada, que todo sería con mucho cuidado. Aún así, ella dudó por algunos segundos en entrar, mientras se prendía su primer cigarro de hierba para agarrar valor según ella. Yo le dije que no lo hiciera tanto, ya que se podrían dar cuenta a lo lejos. Luego de algunos minutos logré que ella se metiera. Cerré la puerta y nos dirigimos hacia donde estaba el hielo. Justo ahí busqué donde poder sentarnos. Era como una pequeña bodega, donde no había objetos más que gran cantidad de reses colgadas y pedazos de carne por doquier, así como huesos enormes, regados por todos lados también. Algo muy normal en esos lugares, me imaginé. Comenzamos a platicar una vez más. Ella me dio a probar un poco. Mi idea no era fumar con ella, sino más bien hacer otras cosas más interesantes para un muchacho a solas con una chica. Ya sabrán a lo que me refiero. Yo trataba de llevarle el ritmo en lo que ella se terminaba su cigarro. Pasando un rato ella ya se notaba un poco oída, tal vez por el efecto de la hierba. Sé que quizá estaba mal lo que yo pretendía, ya que ni siquiera la conocía. Pero entre mí sabía que ella también quería algo más conmigo, ya que después de un rato, ella comenzó a abrazarme y a besarme, completamente bajo los efectos de la hierba. Pero de un momento a otro, comenzamos a escuchar cómo caían lo que parecía ser pedazos metálicos, como si arrojaran utensilios de cocina, en la parte donde estaban colgadas las reses. Yo me quedé quieto por algunos instantes, pero ella seguía besándome. Le dije que si no había escuchado aquello. Aún así me dijo con algunas groserías que no fuera miedoso y que siguiera. Entre mí supuse que tal vez todo eso era producto de las 2 o 3 fumadas que le había dado el cigarro. Traté de concentrarme en ella y seguí por un momento más. Pero minutos después se volvió a escuchar lo mismo, como si cayeran al piso cosas de metal. Traté de hacer caso omiso y seguí en lo nuestro. Ya pasados algunos 15 minutos más, nos acostamos en aquel lugar que era frío, sucio e incómodo. La temperatura entre nosotros había subido, misma que se nos bajaría segundos después de presenciar lo que sería el comienzo de una noche aterradora en nuestras vidas. Estando ya recostados, de la nada escuchamos claramente las pisadas de lo que parecía ser un animal. Esta vez hasta ella se quedó quieta y me dijo: ¿escuchaste eso? Le respondí que sí, que parecía ser un animal. Traté de encontrarle alguna explicación y le dije que a lo mejor en la parte de atrás tenían animales, cuando de un momento a otro,
En la entrada hacia el siguiente cuarto de aquel rastro, vimos con total asombro cómo se asomaba lo que parecía ser la cabeza de una vaca, pero lo que nos dejó aún más helados fue notar que esta cabeza no tenía piel ni cuero, como si fuese de una de las reses que se encontraban ahí colgadas. No podíamos con el miedo de estar presenciando aquella horrible escena, pero yo, como todo hombre, aún en medio de aquel pánico que de momento sentía, siempre trataba de darle alguna explicación a todo ese tipo de cosas. Yo jamás había creído en fantasmas y cosas por el estilo. Me levanté diciéndole que no se moviera, pero al dar el giro y mirar hacia aquella vaca ya no estaba. Los dos vimos claramente cómo esa cabeza se escondía hacia donde estaban los cuerpos colgados. Le dije que ahí me esperara. Ella estaba totalmente asustada y temblaba de miedo. A mi parecer, hasta el efecto de la marihuana se le había pasado por aquel terrible susto. Me conduje a paso lento hacia donde estaban las reses. Ella me tomó del brazo. No se quiso quedar. Ambos fuimos a ver qué había sido todo aquello. Al estar frente a aquellas vacas colgadas, vimos con mucho horror que uno de los cuerpos estaba tirado en el piso, como si alguien o algo lo hubiera bajado. Todo esto ya se nos estaba haciendo bastante extraño y peor aún aterrador. Sabía bien que tanto por su cabeza como por la mía pasaba la idea de que aquella vaca se hubiera movido sola, o quizá que alguien nos hubiera hecho una broma de muy mal gusto. Retrocedimos un poco. Al buscar en ese cuarto, encontré una pequeña reja que parecía llevar hacia la parte de atrás. Yo no me quería quedar con la duda de todo aquello. Naila, muy asustada, me jalaba del brazo y me decía que por favor saliéramos del lugar. Yo también estaba asustado, pero creía que alguien nos quería jugar una broma pesada. Conocía muy bien a Damián y a Lupe. Sabía claramente que junto con sus demás amigos eran capaces de jugarme bromas entre todos. Abrí la puerta de aquella reja, esperando encontrar a alguien escondido ahí, pero no. Solo al abrir, me di cuenta que en la parte de atrás era puro monte. A lo lejos se podían ver algunas cuantas vacas y algunos chivos, al igual que unos cuantos borregos. Aún se encontraba lloviendo ligeramente, por lo que era complicado andar por ahí a esas horas. Había lodo y todo estaba muy oscuro. Solo alumbraba una pequeña lámpara que colgaba del techo en la parte de afuera. Naila me seguía diciendo que nos fuéramos ya de ahí, por favor, que ella tenía mucho miedo, así como un mal presentimiento también. Si bien yo conocía ese lugar, nunca había llegado hasta la parte del rastro, y menos donde nos encontrábamos en aquel momento. Le dije que no pasaría nada, que solo quería explorar un poco el lugar y que nos iríamos sin problemas. La tomé de la mano, la abracé, y caminando un poco hacia donde se veían aquellas vacas, gritábamos buenas noches para ver si alguien contestaba, pero no, nada, ni rastro de nadie con vida. Decidí entonces dar la vuelta y regresar, cuando de entre los árboles en medio de aquella lluvia, comenzamos a escuchar un sonido como el aleteo de un ave, pero esta parecía ser enorme, ya que se veía claramente cómo se movían las ramas de los árboles. Notamos también que detrás de nosotros se comenzaron a escuchar muchas risas de niños, pero eran risas chillonas, como tratando de hostigarnos. Naila me tomó de la cintura y me decía que eso no era nada bueno, que por favor no volteara y siguiera caminando. Admito que para aquel momento yo también estaba completamente aterrado, ni siquiera podía hablar. Lo que a continuación te voy a relatar, pocas personas me lo han creído. Esto es algo que solo a mi familia y amigos más cercanos se los he contado. Suena muy difícil de creer, pero que a la fecha es algo que marcó mi vida gravemente, dejando secuelas graves en mi salud. Al ir caminando de frente, y al estar ya a unos 15 metros de llegar a la puerta del rastro, para pasar al otro lado de la hacienda, sentí claramente cómo dos manos duras me tomaban de los tobillos y me hacían caer estrepitosamente en el suelo, que era tierra y lodo en ese momento. No pude evitar el golpe y caer de frente al suelo, con la cara completamente descubierta. Me golpeé tan fuerte que al instante sentí claro cómo dos de mis dientes nadaban entre mi lengua. Al pasar esto, Naila gritaba desesperadamente. Las risas de aquellos niños en medio de la oscuridad
hacían aún más escalofriante aquel momento. Estaba noqueado por el golpe tremendo que di, pero como pude me levanté. Ella me tomó de la mano y seguimos caminando el pedazo que nos faltaba para llegar a la puerta. Inmediatamente entramos y estando ya dentro, escuchábamos claramente cómo muchos niños se reían y golpeaban la puerta como queriendo entrar. No podíamos creer lo que estaba pasando. Ya para esto decidimos salir de inmediato de ahí. Caminamos hacia la salida, cuando de la nada todo se quedó en total obscuridad. Se apagaron las luces de todo ahí adentro. Nos quedamos quietos y abrazados, esperando lo peor, cuando de nueva cuenta comenzaron aquellos mugidos de una vaca. Se escuchaban pisadas de la misma. No se veía nada, únicamente sombras que atravesaban de un lado a otro aquel lugar. Opté por rezar en voz alta junto a ella, abrazados los dos esperando ver lo peor o morir en aquel momento. Cuando parecía que no podría ser más horroroso aquel momento, frente a nosotros vimos muy claro lo que parecía ser la silueta de una vaca que caminaba en dos patas, los ojos rojos como dos brasas de lumbre, acompañado de un olor putrefacto que era casi insoportable. En medio de la total desesperación, logré sacar y encender la lámpara de mi celular. Al alumbrar el piso estaba completamente negro, era tierra, como si estuviéramos afuera de la intemperie, totalmente ilógico ya que adentro había piso de cemento. No sabíamos qué hacer dentro de toda aquella locura. Yo aún tenía y sentía la posibilidad de que todo fuera un sueño, una pesadilla por el efecto de la hierba, pero todo era tan real, que la cabeza me daba vueltas y no sabía si en verdad estábamos en nuestra realidad o estaba delirando. Mis ojos comenzaban a cerrarse, comenzaba a sentir un sueño profundo, que no me dejaba mantener los ojos abiertos. Naila de momento vi cómo caía al suelo desmayada. Mi instinto fue querer tomarla para ayudarla, pero mis fuerzas no respondieron. Estaba completamente inmóvil. Aquella figura frente a mí se comenzó a alejar poco a poco. En un segundo todo había vuelto a la normalidad. Las luces se encendieron y yo volví en sí. Aunque aún me sentía muy débil y mareado, lo primero que hice fue levantar a Naila, que se encontraba un poco ida también. Con dificultad despertó y me preguntó qué era lo que había sucedido, algo que ni siquiera yo sabía. Comenzaron a tocar la puerta de salida y empecé a escuchar mi nombre y el de Naila. Nos estaban buscando ya. Nos dirigimos a la salida y en efecto, ahí estaban Damián, Lupe y las demás compañeras de ella, buscándonos con don Oscar. Al mirarnos así nos cuestionaron que qué era lo que estábamos haciendo ahí. La verdad era inevitable. Los dos olíamos a marihuana, pero yo estaba consciente que no habíamos fumado tanto como para haber imaginado o vivir lo que habíamos pasado. Inmediatamente nos cuestionaron por las condiciones en las que nos veíamos. Al contarles todo lo que nos pasó, por supuesto que no nos creyeron. Nos tacharon de locos y marihuanos. En son de burla nos decían que había estado bueno el viaje. Naila, que aún seguía muy asustada, no dijo nada, solo algunas palabras de lo que nos había ocurrido. Después de eso nos dirigimos al salón para tomar un poco de refresco e intentar continuar con la fiesta, cosa que de mi parte no fue así. Naila y sus amigas se fueron de ahí, sin despedirse de nadie. Al parecer ella se había sentido muy mal, tuvieron que llevarla al médico. Ya era de madrugada y quedaban pocos invitados. Tenía un poco de mareo. Aún no sabía si era por el efecto de la hierba o por el susto que nos habían dado. Lupe dijo que ya era hora de irnos y que lo mejor era que me fuera a descansar. Me dieron un trago de cerveza, pero no me cayó. De lo contrario vomité y me sentí aún peor. Después decidí que era buena idea mejor irnos. Me despedí de las personas que conocía y nos subimos a la camioneta. Con nosotros ahora venían otras personas a las que les daríamos un aventón al pueblo, por lo que iban algunas señoras, quienes se fueron adelante en la cabina junto con Lupe el chofer. A la hora de subirme yo a la batea, sentí un pequeño ardor en mis tobillos. Al sentarme y tocarme un poco sentí algo húmedo. Al ver mi mano quedé sorprendido, al observar que era sangre. Me alcancé el pantalón y me di cuenta que tenía unas marcas en cada uno de mis tobillos. Sabía bien que todo aquello que les contaba había sido verdad.
Aún así, al llegar a casa de mis tíos y las personas con quien vivía, estos no me creyeron. Todos decían que solo había sido un cuento nuestro, que junto con Naila lo había inventado para evadir el problema, pero yo siempre supe que no fue así. Con el paso de los días, volvimos a nuestras actividades cotidianas, hasta que un día en la ferretería, don Filo me cuestionó sobre aquella noche. Yo le conté todo y sin ningún tapujo me dijo que él sí me creía. Me contó que años atrás había ocurrido una serie de sucesos muy extraños con los dueños de aquella hacienda, sobre todo con el dueño del ejido, propietario primero de aquel lugar, que hubo un tiempo donde ese lugar fue el rastro más conocido de los alrededores. Me contó que una noche tuvieron una discusión entre ambas partes de la propiedad, a tal grado que una de las familias había mandado hacer brujería en aquel lugar para que nunca prosperaran y siempre hubiera problemas. Al haber escuchado todo eso, me daba a entender un poco el porqué de todo aquello vivido. Con el paso del tiempo después de aquel horrible suceso, fueron más las personas que aseguraban percibir cosas extrañas en aquel salón de aquella hacienda. A Naila jamás la volví a ver, nunca supe qué fue de ella. Esa fue la única ocasión en que la vi. Después de todo eso, transcurrió el tiempo. Gracias a Dios terminé mi carrera y al día de hoy es algo que recuerdo perfectamente. Si bien no tiene tanto tiempo de haber sucedido, es algo que nunca voy a poder olvidar. Cosas que muchas veces no tienen una explicación lógica, o al menos no para nosotros. Experiencias que marcan tu vida, sin tener intención de vivirlas, y que por azares del destino, experimentas cuando menos te lo esperas.